Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Proponiendo, nuestro programa número 25, y aquí estamos tratando de entender la situación internacional que cada día se hace más enredada y compleja, por supuesto siempre con la gratísima compañía de César Gutiérrez. César, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, Guido. Trump está de moda, tenemos que empezar con Trump. No, no nos queda otra. Así es. Bueno, las últimas de Trump podría llamarse No, este segmento, ¿no? Y entre las últimas de Trump está que acaba de dar marcha atrás de una amenaza que le había hecho al gobierno canadiense, a Canadá como país. ¿Por qué? Porque cuando le puso las tarifas, los aranceles de 25% al acero y al aluminio, el, sobre todo el gobierno regional de Ottawa, que se vio muy afectado, dijo, ok, yo le pongo un impuesto de exportación a la energía que eléctrica. le brindamos a una zona grande del norte de Estados Unidos, Michigan, sobre todo Michigan. exactamente, cercana a la frontera con No. Canadá. Y esto generó una situación muy complicada en Estados Unidos. Y entonces la reacción de Trump fue, primero insultar, segundo insultar, tercero agredir y cuarto decir que ya no iba a ser 25% los aranceles en caso sobre todo los productos siderúrgicos, sino 50%. Y ahí ya el tema se convirtió en caos total y han salido las autoridades de comercio exterior de Estados Unidos a decir, no, 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 un momentito, va a ser solo 25. Trump no está dando declaraciones al respecto y se habla de que ya invitaron al presidente regional de la zona del Quebec a conversar sobre cómo llegar a un acuerdo y no se están aplicando esta sobretasa de Ahora, las 50. autoridades regionales, provinciales de Canadá han sido unánimes, ¿sabes?, en su rechazo a Todas, Trump, todas. Y cada todas. uno por su lado ha hecho lo que ha podido. Claro, la Exactamente. zona fronteriza, su herramienta era el tema energético, porque son generadores eléctricos en base a gas natural canadiense. Es un precio Sí, sí, sí. relativamente barato. Y ellos, los americanos, para poder suplir eso, si es que quisieran energía más barata, no tendrían posibilidades. Por lo que tendría esa energía petróleo, estamos hablando 8 veces el Exacto. precio. Sí, sí. No podrían. Entonces, ahí hay un primer gran traspié del señor Trump que, bueno, los canadienses han usado sus armas de defensa, obviamente. Pero han sido bien, bien sólidos, ¿sabes? Sí, sí, Bien sí. sólidos. Y además la declaración del señor, se llama el señor Carney, que es el futuro próximo primer ministro ya elegido por el Partido Liberal para ser el que le toma la posta a A Trudeau. Trudeau, ha dado declaraciones muy duras contra el gobierno de los Estados Unidos y les leo traducido algo que me llamó la atención. Dice, Estados Unidos es un país que no podemos volver a confiar en él. Eso es muy duro, ¿no? Sobre todo si eres el vecino canadiense con el cual siempre han tenido grandes relaciones económicas, políticas, culturales, idiomáticas, etcétera. No se puede confiar más Ya ha dicho algo más, no cedemos el Estado 51 que dice el señor Trump, de eso ha dicho, ninguna manera, enfático, de claro. ninguna. Han sido enfáticos y lo que todo el mundo pensó que el sucesor del otro partido del señor Trudeau, este señor Carney, iba a ser más suave, más light con respecto a Estados Unidos, ha resultado muchísimo más duro, ¿no? En sus respuestas. Ahora, las iniciativas que han tomado las autoridades locales en Canadá unánimemente es retirar licores americanos y muchos productos americanos en los supermercados. Es una iniciativa, la autoridad no obligatoria, pero que se ha acatado por todos los supermercados y ha comenzado a devolver productos americanos, lo Sobre cual todo afecta. el famoso bourbon a- norteamericano, ¿no? y he visto mucho Jack Daniel devolviendo a Estados Unidos el Claro, es whisky. que el Jack Daniels es el Claro, whisky claro, americano claro. que le llaman bourbon, ¿no? Allá. Entonces, sí, uno de los más perjudicados es el bourbon Jack Daniels, efectivamente, el whisky gringo, ¿no? Ahora, otro elemento importantísimo es que ya, digamos, hay indicadores que están respondiendo a esta declaración que hizo Trump de que la economía norteamericana iba a tener un periodo de transición. Usó esa palabra para decir que iban a haber varios desajustes
problemas de crecimiento económico y problemas de inflación producto de las medidas que él estaba tomando. Esto ha sido entendido por los agentes económicos como que va a haber una Una situación recesión. muy turbulenta, ¿no? En los próximos meses. Y entonces la bolsa se ha ido de narices, así, Claro, y digamos, fuertemente. antes de entrar al tema de la bolsa, porque ha habido una pérdida de confianza, porque esa agresión Exacto, contra México también ha habido retroceso. En el exacto, retroceso han sido las automotrices diciéndolo, oye, nos perjudicas. Y exacto. ha significado también que Trump diga, mira, un mes más, ¿no? Sí, ha dado 30 días más Claro. antes de aplicar la medida, ¿no? Y ahora en la negociación con la señora Sheinbaum, ella le ha dicho, ya, tú no quieres que yo facilite la entrada de personas y de fentanilo, pero yo te pido y te exijo igual que tú no permitas que el armamento que se vende libremente en Estados Unidos Venga acá las bandas entre acá a delincuenciales. las grandes mafias del narcotráfico que tienen armamento de última calidad, ¿no? De Ahora, primera calidad. ella también le ha hecho un gesto, ¿ah? Porque no tiene un acuerdo de libre comercio con China, México, Exacto. pero ella se ha referido, por ejemplo, a la industria del calzado de Guanajuato, que es el equivalente al calzado de Trujillo en el Perú. Ajá. Le he dicho, esta industria ha sido arrasada por la importación china. Tendríamos que pensar en un arancel al calzado chino, que es un Exacto. gesto también, ¿no? Sí, sí, es un gesto. Ahora, siguiendo esa ruta, podemos darnos un saltito más abajo al caso de Panamá, ¿no? Ah, Tema de Panamá, ¿no? Hay gente que ya dice se vendió el canal no. a Estados Unidos. No es Se ha así. vendido un par de puertos, uno en el Exactamente. Atlántico y uno El en el puerto de Pacífico. entrada y el puerto de salida principales que utilizan el flujo de embarcaciones a través del canal eran de una empresa hongkonesa. Que le acaban de renovar el contrato de concesión. Exacto. Y a la presión de Marco Rubio, que fue el presidente de Panamá, han desistido de esa renovación y lo ha comprado nada menos que BlackRock, ¿no? La ha comprado una empresa norteamericana pagando por esos dos puertos 19.000 millones de dólares, que no es poca plata, Claro. ¿de acuerdo? Para tomar control de esos puertos. Y además han comprado ya a la operación de Hong Kong, porque esto se lo han comprado a la empresa hongkonesa, Entonces, que era la dueña. El pago total son 24.000 millones de dólares, 19.000 son por estos dos puertos en los puntos de entrada y salida del canal y la diferencia por algunos puertos adicionales que esta empresa tenía en distintas partes del mundo que a Estados Unidos le interesaba tener presencia. y BlackRock más que un tema estratégico, lo ve como un tema de negocio. ¿Claro? Es un tema de negocio, Como todo como todo, en las así, decisiones del de americana, gobierno claro. actual, ¿no? De Estados Unidos. Pero ahora sí creo que podemos volver el efecto de este tipo de cosas en la bolsa americana y la desconfianza. En la bolsa americana se ha producido lo que antes era la euforia, lo que fue la euforia con el triunfo de Trump. Acuérdate que todas las grandes empresas dijeron la maravilla. Ahora, con estas disrupciones en el proceso de generación de riqueza, de empleo, de producción, de comercio exterior y demás, que está generando Trump con sus decisiones, la bolsa, las empresas han entrado en una situación al contrario, de incertidumbre y de gran temor de qué viene. Y entonces en esas circunstancias es que se explica la fuerte caída, muy fuerte caída de la bolsa norteamericana, el petróleo que ha bajado significativamente, el oro que aún siendo un metal de refugio cayó bastante, recién hace 24 horas que ha empezado a El recuperarse. Bitcoin, que El Bitcoin, se ese es cayó a un 79 temaza. mil dólares, ¿no? Que Es, costaba es, 100 mil. La ese es un estrella. temaza. Lo que pasa es que el Bitcoin ha tenido un problema adicional. Déjame contarte porque estuve investigando, porque nosotros, yo me sentía un poco preocupado porque aquí habíamos dicho a nuestros amigos, oye, no arriesguen en el Es muy Bitcoin, especulativo, es volátil, sí. es volátil, especulativo, no sabemos quién está detrás comprando y vendiendo, todo lo demás. Pero había la información que había dado Trump de que Iba a ser parte de las iba a ser reservas. parte de las reservas estratégicas de los Estados Unidos. Ahí nosotros dijimos, ¿qué es esto? Bueno, ya salió la información de cómo sería este procedimiento para convertirlo en reservas estratégicas y es un bluff.
tan bluff que eso explica en gran parte que mucha gente que había entrado a comprar estas, Pensando que iba a digamos, ser reserva y se iba al techo. claro, y el Bitcoin que tú acabas de decir se cayó, pero las otras que había mencionado Trump, algunas que habían subido hasta 60%, Ethereum, bueno. Ethereum, se han ido al piso. Cuidado con eso, para que vean ustedes lo especulativa y lo complicada que es este tipo de monedas y este tipo de inversiones. Entonces, nosotros nos sostenemos en que por favor tengan mucho cuidado, porque mañana pasa cualquier otra cosa y se cae más o sube y después se vuelve a Claro, caer. es que en un momento se llegó a creer después de la elección de Trump que la palabra de Trump iba a ser bendito y se disparaba cualquier acción al techo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ya está ocurriendo todo lo contrario. La falta de confianza ha llevado que se cae el Bitcoin, entre otras cosas. Tesla. Tesla también se ha caído. La acción de Tesla se ha caído 15% en los últimos 3 meses. Ahora dice que todo lo que había ganado en el proceso electoral con Trump y sus promesas se lo ha perdido ya hasta la fecha. Ahora, muéranse de risa. Hoy día, el señor Trump ha anunciado que él va a comprar un automóvil Tesla para mostrar el apoyo y el agradecimiento del gobierno de Estados Unidos al señor Elon Musk, que es su colaborador más directo. El conflicto de interés pues, El implícito. concepto de conflicto de intereses ahí ya es de locura. El señor presidente de los Estados Unidos haciéndole campaña para recuperar el precio y la cotización de las acciones en la bolsa de Estados Unidos de una marca privada de su socio político, el señor. Imagínate ahí una Boluarte en el Perú diciendo que va a comprar ¿cómo se llama? Un Lexus, Claro. que es el carro del cofre, ¿no? Claro. Eso equivale. No, me voy a comprar un Lexus, así que miren, ustedes también hagan lo mismo. No, ese es un conflicto de interés explícito, Es sorprendente, dañino, ¿eh? falta de seriedad. Pero no sé, pues estamos llegando a su nivel de ahora. Hay mucho más para hablar en tema internacional. Lo veremos en el siguiente bloque. Sin duda. Bueno, no podemos irnos de Estados Unidos en esta discusión, en esta exposición. No. Y me llamó mucho la atención porque ayer sí el día negro no solo para la bolsa, sino para Elon Musk. Sí, pues. La caída de Tesla fue acompañada de un hackeo a la red social X, o Sí. ex Twitter. Sí. Lo ha afectado seriamente. Por unos hackers norcoreanos, además, ¿no? Hackers norcoreanos que además, y vuelvo a insistir en esto, hackearon también unas criptomonedas y se han levantado 600 millones de dólares que el mundo está buscando dónde los han recolocado, porque 600 millones de dólares no pueden pasar desapercibidos tan fácil, ¿no? Hay que cuidado también con eso. Y eso ha afectado mucho a las tecnológicas. Claro. Las tecnológicas americanas, que supone que eran infalibles, invulnerables, se han mostrado sumamente vulnerables. Así y esto no ha venido de Rusia, ha venido de Norcorea. Sí, sí, Norcorea. Por primera vez, hackers norcoreanos están ya teniendo una presencia importante en el mundo de la delincuencia cibernética, ¿no? Qué bárbaro. Ahora, el tema europeo y Ucrania, ¿no? Uf. Y europeo-ruso, que es Euroasia. Y la guerra, ¿no? La guerra, ¿no? Y Estados Unidos de por medio. Sí, pues. ¿En qué vamos eso? Están reunidos ahora en Arabia Saudita. La información que yo tengo es que en esta reunión de hoy en Arabia Saudita se estaba reuniendo Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano y todo su equipo de asesores, con el equipo de Zelensky. No están los rusos en esta reunión. En esta reunión es para llegar a establecer los términos en que Estados Unidos va a voltear y le va a decir a Putin, ya, Ucrania acepta esto. Esa es la esencia de la reunión de hoy día. Ahora, lo que Rusia no va a moverse es de las zonas que tomé, más la que estoy recuperando ahora, que es Kursk. De ahí no me mueves. Exacto. Y si puedo llegar a Odessa, tampoco nadie lo moverá. Y eso va a ser la primera condición. Y la segunda va a ser el tema de las sanciones al gas. Es inevitable en la discusión. No, y aquí hay un tema adicional. Están proponiendo, y ya lo aceptó Ucrania, que se ha filtrado de esta reunión en Arabia Saudita, de que habrían 30 a 60 días de alto el fuego de ambos lados. Ucrania ya lo aceptó. Y entonces Marco Rubio le ha dicho, perfecto, ya aceptaste, ya paras tus ataques,
Pero ¿no? repongo algo. Te devuelvo inteligencia que te había quitado, todos los servicios satelitales que le daban inteligencia a Ucrania de los movimientos rusos, y te devuelvo todo lo que te había congelado de armamento defensivo que que siempre te abastecía para que evitar pues los ataques directos de los drones, detener el avance de los drones. Todo esto te lo devuelvo y digamos, te aplaudo por haber aceptado estos 60 días, entre 30 y 60 días de alto el fuego. Y han ido más, ¿no? Te invito nuevamente a la Casa Blanca. Y te invito nuevamente a la Casa Blanca. No sé si con terno. Ha cambiado atuendo. No, las formas son las mismas. No sé si le van a exigir negro. que vaya con terno y corbata No, al señor Zelensky, pero sí, hay también una invitación, un retorno de posibilidad de que Zelensky sea recibido nuevamente por el señor Trump ahí. Entonces, lo que ha declarado Marco Rubio saliendo es interesante. Dice, con estos acuerdos, no sabemos más, con Zelensky, ahora la pelota está en cancha rusa. Le hemos pasado la pelota a Putin y vamos a ver cómo reacciona. Aquí entran ahora lo amenaza con aranceles y más sanciones. Sí, pues. Pero además eso es un absurdo, porque más sancionado que Putin y Rusia no está, hasta sus embarcaciones, sus yates fabulosos, multimillonarios, están todos embargados. Entonces, y sus dineros en bancos ingleses también. La pérdida de seriedad y credibilidad de Trump está siendo muy acelerada. Más acelerada de lo que yo pensaba, te digo con toda honestidad. La Unión Europea, que hizo el amague de apoyo a Ucrania, también le ha servido algo a Ucrania, ¿no? Si bien es cierto, es declarativo que la Unión Europea ha dicho vamos a aumentar el presupuesto de defensa, la discusión ha sido ¿y cómo lo aumentamos? ¿No? Sí. Y Francia y España han dicho eurobonos, invitamos eurobonos del Banco Central Europeo. Y Alemania ha dicho no, caja. Alemania quiere caja. Claro, pongan caja. Pongan caja, pero también ellos quieren, los alemanes, se han olvidado de toda su estrategia de déficit fiscal cero, claro, que se la aplicaron a Grecia. ¿Tú te acuerdas los duros que fueron los alemanes con Grecia? Claro, fueron durísimos. Y ahora son bajo el paraguas de que vamos a relajar la meta fiscal que dio la Unión, la Comisión Europea, se suben a eso y exigen no pongan caja. Exacto. En esa discrepancia ha intervenido Meloni, ¿no? Claro. Me han dicho yo no estoy de acuerdo a apoyar a Ucrania, ¿no? Y de pasadita los problemas políticos, por ejemplo, que trae en Rumanía, ¿no? No, lo de Rumanía es espectacular, ¿no? Es espectacular porque más allá de la cosa puntual, detrás hay algo importantísimo que tener presente. Miren, en las elecciones de noviembre pasado, primarias, en Rumanía, apareció eso que tanto gusta en el Perú, un outsider, Georgescu. Un outsider apellidado Georgescu, y este outsider básicamente dijo, no quiero nada con la Unión Europea, no quiero nada con la OTAN, quiero sentarme a establecer buenas relaciones con Rusia, ¿no? Imagínense, ¿no? Se supo que Rusia manejó 800 cuentas de TikTok apoyando la campaña de este señor Georgescu. Oye, 800 cuentas de TikTok no son poca cosa, supongo yo, ¿no? Y entonces ganó en primera vuelta. Apareció así, ¡bum!, fulgurante, y ganó en primera vuelta. El establishment político rumano dijo no, y anularon las elecciones. Mira qué hubiera pasado en Estados Unidos, que Rusia lo apoyó a Trump en la primera elección ganando a Hillary Clinton, claro, con gente cibernética rusa. Bueno, en este caso anularon las elecciones, las convocaron para este domingo que viene, ¿no? Repitiendo esta primera vuelta, pero sorpresa, sorpresa. Este señor, que es criticado por ser de extrema derecha, ultraconservador, con saludo nazi incluido, ¿no es cierto? Este señor acaba de ser prohibido de participar en estas elecciones primarias postergadas de este domingo. Por el tema de las redes sociales. Por el tema de las redes sociales. Imagínate qué pasaría acá, ¿no? ¿Quién quedaría y se ha armado en Rumanía una de Dios es Cristo, porque la población
quiere que le autoricen correr. Además, votó mucha gente por ello, a tal punto que quedó primero en esta primera vuelta. Pero esa es la parte pintoresca. La parte interesante que quería mencionar es que, como les he dicho, este señor tiene mucha cercanía con Putin. Ahora, ¿quién creen ustedes que los está apoyando con dinero y con publicidad y con recursos y con apoyo político a este mismo señor Georgescu? El señor Trump y el señor Elon Musk. Y entonces, claro, oye, los dos apoyando a un mismo candidato. En línea con Putin. Pues. En línea con Putin. Y entonces cuando hay personas que todavía me llaman y me dicen, oye Guido, ¿tú crees que puede haber una tercera guerra mundial? A mí me da ataque de risa, porque les digo, oye, ¿pero qué les pasa? Para que haya una guerra mundial, tienen que haber los dos superpoderes en condiciones y dispuestos a una conflagración. Acá el líder de uno de los poderes es Trump, el líder del otro de los poderes es Putin, y que están trabajando juntos, por ejemplo, en el tema de Rumanía que acabamos de mencionar, pero también en el tema de Ucrania y también en varios temas más. Y alguien me dijo, ¿pero qué harán los chinos? Y yo le dije, ¿tú crees que China se va a lanzar a un ataque, a una alianza que existe en este momento entre Trump y Putin? Ni pensarlo. Entonces, por favor, todos los que tienen estos sueños de tercera guerra mundial, relájense, tomen su valeriana y aquí no va a pasar eso. Sí, y mira, y Putin se cuida mucho de confrontar con Xi Jinping, una cosa de los aranceles, pero otra cosa es el ataque. Tú mencionabas la semana pasada que le habían preguntado qué pasa si ataca Taiwán Xi Jinping. ¿Qué dijo? Y Trump dijo, miró de costado y dijo, no es un tema nuestro, no es un tema que nos preocupe. Y claro, o sea, seguimos viendo que esto me hace acordar, por allá por el 1895, hubo una gran reunión en Europa, en la época que Europa era poderosa, y se repartieron África. Claro. Pero se la repartieron tal cual, No hay, a la única que no le dieron 1 metro cuadrado fue España, porque le dijeron, tú ya tuviste América Latina, así que fuera de acá. O sea, el reparto que se hizo de África fue entre Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, y le dejaron un poquitito a Bélgica, le dejaron el Congo belga. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que le tocó. Y eso fue el reparto. Mi sensación es que ahora, no escrito, pero viene un reparto de Ucrania, del mundo probablemente. Porque, ¿cómo queda Europa después de esto? ¿Qué parte de Europa va a estar sometida a influencia rusa? ¿Qué parte de Europa va a estar sometida? Hay una confrontación grande al interior, no solamente Rumanía, también Hungría. Exacto. No son los únicos. Meloni está por el lado de Trump, indirectamente apoyará a Putin. Por otro lado está Macron, que quiere un liderazgo que no tiene. Mira, y por otro lado está el primer ministro alemán. Te voy a decir algo. Así como han cerrado la AID gringa prácticamente, porque tengo acá la data, ¿no? El 90% de la caja que tenía la AID ha sido cortada. ¿Correcto? Ok. Vamos a hablar de los programas que en el Perú pueden haberse perdido o cerrado. Pero, de vida. Claro. Pero empezamos con de vida. Pero han cerrado AID, ¿no es cierto? No. La OTAN la va a pasar lo mismo. Si se sientan y negocian una paz duradera entre Trump y Putin, ¿ya para qué gastar plata en la OTAN? Ahora, en el tema del USAID, que es lo que estás hablando, el recorte al 10%, 11% de lo que ha quedado de lo que era antes, sí. Aquí había una confrontación también entre Elon Musk y Marco Rubio por el cierre del USAID, que considera Marco Rubio que han pasado por encima de él. Ah, claro. Y es un tema también para conversarlo en el siguiente bloque, que ya nos quedó corto al tiempo en este segundo bloque. Regresamos. Bueno, como decíamos en el corte anterior, así como se ha recortado de una manera drástica y radical los presupuestos de AID, hay ya gente que está comenzando a evaluar la posibilidad de que esto, no creo en las mismas proporciones, pero comience a darse también en el Tratado del Atlántico Norte, porque y es algo que no es nuevo. Y además Trump, lo ha dicho Trump siempre se ha referido a campaña y en gobierno. Que esos europeos se defiendan con su plata, que nosotros, ¿por qué tenemos que estar gastando en defenderlos?
O sea que por ahí también vienen probablemente en algún momento grandes cambios. Ahora, en nuestro país, el cierre de los programas de A&D han cerrado, me imagino que de vida, por ejemplo, que vivía prácticamente de dineros de A&D, Ahora van a cerrar. que el 2020 también ha dado cifra catastrófica de vida. El área cultivada de coca se incrementó el 50% del año 2020 hacia adelante. Sí, claro. O sea, no ha estado funcionando. Y además entraron a disputa con la Casa Blanca, que la estadística no eran estadísticas. Exacto. Pero al final la estadística ha dicho se creció el 50% del área cultivada de hoja de coca, ¿no? Sí, claro. Entonces, de vida va a estar sin caja, evidentemente. Y yo me imagino que con un letrerito afuera que diga se alquila, ¿no? Porque ¿de dónde van a sacar dinero para cubrir esas Caja fiscal, pues tarea para Pepe Salardi, ¿no? Pepe Salardi va a tener que también poner plata para de vida. Y después hay un montón de ONGs, inclusive instituciones académicas. El IEP, por ejemplo. Que recibían dinero, entendemos, de A&D. Y tenían algunos estudios interesantes. Pero por supuesto. Sobre todo social. Sí, sí, de acuerdo. Y también creo que A&D, a través de no sé qué ONG norteamericana, ponía dinero en Impares, que es esta institución que colabora dando apoyo a familias y a personas que quieren hacer programas de control de la natalidad. Por ejemplo, tenían un servicio de vasectomía bien cómodo, entiendo, para muchas personas que querían controlar su natalidad. Entonces, y tenía un programa también de euquenios en las altoandinas, de protección, de esquila ordenada, donde dice la carne. Eso también ha sido Fondo USAID. Fondo USAID. Bueno, todo eso seguramente va a caducar, ¿no? Con este corte, porque el corte es brutal, ¿no? 83% de las actividades de A&D han sido eliminadas. Marco Rubio se ha enfrentado con él nomás por ese tema. Claro. Pero Marco Rubio dice, este es un ámbito que me correspondía consultarme a mí como secretario de Estado. Claro. Y tú también, tú tienes el cargo de eficiencia, pero no es así tan tajante que recortes así por así. Y él nomás le replicó, ¿cuánta gente has votado tú en la Secretaría de Estado? Y él le ha dicho, bueno, lo que yo voto tiene una cierta racionalidad, porque el Estado tiene que seguir funcionando. Y ahí tiene razón Marco Rubio. Porque no es que claro, es que cortar así, votar gente no es la cosa más fácil del mundo, claro. ¿No? Pero en fin, ahora, para terminar nuestro paseo internacional, ¿qué te parece lo de Duterte? Ha sido detenido hoy día, retornando de Jocón, eso ocurrió en Filipinas. Llegaba a su país. Estaba en campaña. Estaba en campaña de alcalde. De alcalde de la ciudad donde él era originario y donde fue alcalde muchísimos años y donde había sido exitoso luchando contra delincuencia, narcotráfico y demás, que lo catapultó a ser presidente de Filipinas, donde también hizo, vamos a ponerlo así, yo veo, no sé si tú, yo veo a Duterte una especie de pre-Bukele. Claro. Ahora, ahí las organizaciones de derechos humanos dicen que hubieron cerca de 6.000 desaparecidos. Pero luego hay otras organizaciones que dicen con 12.000. Entonces, de hecho, no la va a salvar. Pero es una alerta a los abusos, a los excesos de represión de organismos gubernamentales. Ahora tú has citado Bukele, voz de alerta. Bukele va a tener que seguir muy de cerca este proceso del señor Duterte porque a él lo van a acusar probablemente igual, ¿no? Ortega en Nicaragua más que nada. Maduro en Venezuela. Por supuesto. ¿Y por qué no Netanyahu, no? Que con el tema de Palestina sí, tiene serie de denuncias de abuso de derechos humanos. Por supuesto. Ha sido, la Corte Penal Internacional ha funcionado y lo van a condenar probablemente de por vida. Yo creo que Duterte va a tener serios problemas. Claro. Ahora, se peleó con la familia Duterte, se peleó con la familia Marcos, claro. ¿no? Y es el presidente de Filipinas. El hijo de Ferdinand Marcos, claro. Es el que lo ha chapado y lo ha entregado. Y lo ha sacado de carrera. Son peleas políticas, ¿no? Claro, Marcos tiene como vicepresidenta a la hija de Duterte. Exactamente. Entonces es una pelea familiar en la altura del poder. Y en el poder se pelean pues la gente. Y eso está pasando en Elon Musk y Marco Rubio. Las peleas en el poder, ¿no? Bueno, pues, y cuéntame, ¿qué otro tema
importante. Siria ha ido. Siria, hablamos en unos ¿te acuerdas que lo meses. dijimos cuando cayó Bashar al-Assad? Claro. Y dijimos, la inestabilidad que se va a armar ahí. Pero Y apareció un me señor acuerdo que había, tú citaste a Libia de Gaddafi, claro, después de post-Gaddafi. y apareció un señor que era considerado por Estados Unidos primer terrorista mundial, con una recompensa por su captura, pero apareció muy bien convertido, con traje y corbata, a presentarse en sociedad y como vendiendo paz. Bueno, al fin de semana se le acabó eso, ¿no? Había Bueno, 2.000 claro, personas ejecutadas. claro, es un tema bien complejo, porque estas ejecuciones se han dado en una región donde hay una secta que son los alawitas, a la cual pertenecía la familia de Bashar al-Assad. No. Él era también de esa secta y de esa región. Y entonces ahí hay gente que recibió siempre mucho apoyo del gobierno de Bashar al-Assad, inclusive mucho armamento. Era gente muy bien armada. Pero también existían muchos civiles, ¿no? Familias, gente tranquila. Bueno, se produjo una confrontación entre el brazo militar que todavía quedaba de Bashar al-Assad con un brazo extremo del otro factor, y ahí murieron gente. 2.000 personas en 2 días. Exactamente, ¿no? Y vino una represión contra los alawitas, porque lo que más han muerto son alawitas, ¿no? Como castigo por haber respondido a una agresión entre fuerzas, digamos, en confrontación. Entonces, esto, sin duda alguna, nos lleva a un tema adicional, que es que hay mucha gente de Siria ahora huyendo hacia los países vecinos y pidiendo ser asistidos, lo cual arruina bastante significativamente el programa que estaba armando Alemania para devolver a los sirios que recibió la señora Merkel. No. Porque esa recepción implicaba por un tiempo hasta que se eliminase la guerra civil en Siria. Y ha ido peor, pues porque ha sido el desorden completo tipo Libia, que es lo que mencionaba hace semana. Exactamente, eso ha ocurrido. Entonces, la posibilidad de que regresen los sirios que fueron aceptados en Alemania se hace mucho más compleja. Y el tema, mira, ahora que Trump ha hablado de convertir la Franja de Gaza en una Riviera Maya, sacando a los palestinos de la zona. ¿Y poniéndolos dónde? Dice que era en Jordania, ¿no? Y en Egipto. Ya. Que por supuesto no va a querer ir ahí, son países complicados. Y pudo haber dicho en las playas de Tumbes, claro, también, así, alocado como es, ¿no? O sea, y eso va a terminar por decir en cualquier Europa, cosa, que no va cerca para ellos. Claro. Graves problemas para Europa. Y para terminar, internacional, he ido acuerdos de Marruecos con Israel, empresas israelíes, explorando petróleo en costas marroquíes. ¿Qué te parece? Entonces, esa alianza marroquí-israelí es una extrapolación del poder israelí a partes del África occidental. Claro. Y eso también tiene que ver, pero de por medio hay negocio. El negocio es empresas petroleras israelíes terminando en Marruecos. Esto no es otra cosa que una repercusión más de esta nueva, miren la palabra que voy a usar, nueva manera de gobernar el mundo, que es ya no en base a posiciones ideológicas y a posiciones políticas, o sea, negocios, sino negocios, billetera. Nuevo orden mundial, dicen los teóricos. Nuevo orden mundial. Yo le llamaría nuevo desorden mundial, pero me hace acordar, ¿no es cierto?, a una frase que le escuchaba yo a unas tías viejitas que decían billetera mata galán, claro, ¿no? Entonces ahora podemos decir billetera mata ideología, y billetera mata principios, y billetera mata puntos de vista, ¿no?, sobre cómo deben hacerse las cosas. Billetera mata candidatos, los beta, y eso no solamente ha ocurrido en el caso que estamos hablando de Rumanía, porque el siguiente bloque vamos a ver el caso peruano. En el caso peruano se quiere cambiar las leyes electorales en pleno correría ya en las próximas elecciones. Luego que ha enseñado el señor de la OMPE la sábana con 50 candidatos, ¿no? Y todavía hay un montón que están en proceso, ¿eh? Claro, entonces ahora buscan cómo
poder disminuir esa cantidad de candidatos y se han vuelto imaginativos y quieren legislar sobre eso. En paralelo, van los vetos a Francisco Sagasti, al de Vizcarra, N veces por si acaso resucita. Y al Tauro Mala, que ya lo liquidaron. Y hay varios que están en ese proceso. Como que andan despejando el terreno porque esta es una lucha entre López Aliaga y Keiko, que yo no sé si así terminará, no sé si ocurrirá eso, pero creo que va hacia una especie de limpieza étnica peruana, ¿no? Pero vamos a conversar sobre el tema de esta intentona iniciada por Renovación Popular y motivada por esta lista enorme que enseñaron, que es de difícil identificación de los partidos en una célula tan grande. Eso motivó a esta intentona de cambiar las redes electorales en el camino. Lo vemos en el siguiente bloque. Hablábamos de la limpieza que está haciendo el panorama electoral preocupado por tantos candidatos. Bueno, lo que se pretende es que los partidos políticos que no se presenten, que hoy día estarían vetados, porque perderían la inscripción. Perderían la inscripción. No la pierden, esa es la propuesta de Renovación Popular. Yeah. No te presentes, no la pierdas. Como un incentivo a no presentarse porque no tienes candidato presidencial. Pero la otra es, si formas alianzas, que supuestamente deberías tener, no sacar 5, sino 6. Exacto, el requisito, ¿no? Con 3 pasas la valla. Con 3 pasas la valla. Entonces, para que todos los chiquitos se junten y se salven entre ellos. Eso es una motivación porque se han asustado con los 50 candidatos. Ahora la pregunta es, ¿por qué ocurrió? Pero no son 50 candidatos tampoco, César. Son 50 organizaciones poco organizadas. Claro. Y que no terminaron ni se cerró el padrón. No, pues. No. Por el tema, ¿por qué ocurrió eso? ¿No? Ocurrió primero que bajaste la valla de la inscripción, 25.000 firmas. Pero en segundo, esto tiene que ver, las 25.000 firmas, con que había una primaria. Y en la primaria se exigió un número mínimo de votantes y si no, no puedes participar en la segunda etapa, que es la elección. Claro. Pues eliminaron la primaria. Como era el paso en Argentina. Como es el paso en Argentina. Se llamaba las pasos también acá, ¿no? Claro. Pero eliminaron esa valla diciendo lo ha hecho el señor Tuesta. El señor Tuesta es caviar, entonces no sirve, lo guardamos. Mira lo que terminaron, ¿no? Sí, claro. Ahora, esa reforma electoral, ahora que quieren invitados, pero ya están Tauro prácticamente liquidado, también quieren poner a gente que puede ser invitada en las planchas presidenciales. Eso todavía no se ha definido. Todavía no se ha definido. Es parte de una propuesta que viene del Congreso. ¿No? Claro, es un combo en el Congreso de modificaciones de las reglas electorales. Bueno, la elección se anuncia ahora en abril, la convocatoria de elecciones, pero la elección de candidatos es en diciembre. Entonces, cualquier cosa puede ocurrir en el camino. De aquí a diciembre yo preveo que van a haber gran cantidad de cambios, ¿no? Ahora, marzo, abril van a ser muy prolíficos en las modificaciones de las reglas electorales para que pueda inscribirse candidato. Ahora, esto que es, en el fondo, un zafarrancho de combate político, ¿no? Que ya está empezando, porque esto es producto de la contienda, no es otra cosa. Claro. Te pregunto, ¿vamos a seguir teniendo cuerdas separadas entre este caos político y la situación económica del país? Yo creo que no, va a afectar, ya. pero mira, se van a aprovechar del pánico, como diría el Chavo del Ocho, ¿no? ¿Quiénes? ¿Cómo? Los concesionarios que quieren renovación de su plazo de concesión. Ven un gobierno débil, ven autoridades débiles y están pidiendo, antes que cambie el gobierno, que le amplíen los plazos de concesión que se ven en el 2030. Yo he escuchado al ministro Salardi decir que hay 13 adendas que va a tener que ser aprobadas en lo que corre de este año. 13, no son pocas, ¿no? Ahí yo creo que están bajo el rótulo de adendas, probablemente algunas de estas modificaciones de contratos, de periodos, claro, de términos, de tiempos y de concesiones. Ahora, lo que me da la impresión que en el MEF no están viendo todo el panorama, porque en paralelo, para no darle la ampliación a Olmos de su concesión, y para porque no darle, claro, y por no darle a Norvial, que en cierta forma era Graña y Montero, la ampliación de su concesión, hay un proyecto de ley
tener, renovar concesiones, lo que tengan en litigio con el Estado, Ya. judiciales o arbitrales. Ajá. Y en el tema arbitral, por ejemplo, Hay varias que quedan fuera. en Agas, que es de TGP, el gasoducto Camisea-Lima, que pide una ampliación, quedaría fuera. Cálida, que ha denunciado al Estado peruano en el CIADI, se quedaría fuera. Y esos proyectos, para Salar de cuenta como inversión de 2.400 millones de dólares, ¿podrá manejar eso? ¿O va a decir simplemente Oris y Graña y Montero no participan? Es un tema interesantísimo. Es un tema que va a porque tener que puede ser manejar. que hayan interesados en que ese dispositivo salga para tomar esos proyectos, Claro. ¿no? Porque son proyectos jugosos, ¿no? Ese tema de Olmo, por ejemplo, que hablábamos hace semanas de la sedimentación, no ha sido de bien explicado por qué se origina eso. ¿De quién es la responsabilidad de la limpieza de la represa? ¿Del Estado o del concesionario? Yo asumo que es el concesionario. Yo también, pero ahora por ahí ha salido que el Estado no puede colaborar. O sea, que era obligación del Estado. Y había una campaña contra Olmos, concesionario, pero la campaña se inicia con el Grupo Gloria, que tiene intereses. Pero que en tiene, esa tierra. tiene creo que 10.000 hectáreas Claro, en la zona de claro. Olmos, ¿no? Y que probablemente quisiera ser concesionario también, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de conflicto de intereses y discursos y prohibiciones, el MES tiene que verlo con cuidado, ¿ah? Porque de repente esa prohibición se va a llevar las concesiones que quiere aumentar por vía adenda los plazos. Claro. Entonces, no lo está viendo, creo, José Salardi. Ahora, el Consejo Fiscal también ha salido a golpear al ministro, ¿no? Uy, lo ha golpeado duro con un comunicado firmado por el presidente del Consejo, es Alonso Segura, ¿no? Y le ha metido de todo, porque empezó por el tema del 4% de crecimiento del PBI este año. Sí. Y le ha dicho que el PBI potencial no podría crecer más de 3.3. No ha habido respuesta de salario. Importante que pueda ratificarse en su 4%. Claro. La pregunta es, ¿ha hecho el ejercicio para que demuestre que es 4? ¿Tiene la gente apropiada en su entorno para demostrar que es 4, no 3.3 y discutir al Consejo Fiscal? Ahora, a mí me parece que si hay alguien que no tiene mucha legitimidad para presidir el Consejo Fiscal es el señor Segura, porque yo me estoy acordando que el señor Segura, cuando era ministro de la señora Nadine o del señor Humala, su último año nos dejó, ¿te acuerdas?, un déficit fiscal de 3.4%. 3.4% dejó cuando era el señor ministro del régimen de Ollanta Humala. Pero había unas cuestiones previas, porque él era jefe de gabinete de asesores de Luis Miguel Castilla, que era el ministro de Economía. Exacto. ¿Y qué pasó en el camino? Él tenía, por ejemplo, la cuenta de Petroperú Refinería Talara. Ajá. Él dio el visto bueno. Ajá. Él tenía la cuenta de Chinchero, en que terminó Chinchero. Él tenía la cuenta de la línea 2 del metro, que llevó 10 años y no termina. O sea, este señor no es precisamente flor de seriedad en el sentido de que él tiene el derecho de poder criticar con tanta facilidad. Pero ¿no? desde el MEF Salardi tiene que confrontar, no es su estilo, lo conocemos, no es su estilo, Pero tiene que corresponde, responder, claro. ¿no? Pero ha ido mucho más allá del 4 y el 3.3 de crecimiento en disputa, ha ido por el tema de las zonas económicas especiales. Sí, también ahí hay Ha un dicho tema. que eso genera perforación fiscal, porque Salardi ha hablado de Chancay, ha dicho Callao en RBB, tú me decías fuera Debería de haber cámara dicho que era Ancón. Ancón. Exacto. Entonces, Ahora, explícame una cosa. Si yo estoy recaudando 0 y otorgo una concesión de 0, ¿dónde está la perforación? Yo entiendo la perforación cuando yo dejo de recaudar, ¿cierto? claro, o sea, él se está proyectando la actividad que ingrese debería recaudar tanto y no va a recaudar. Eso es lo que hay que responder. Hay que Si responder una yo cosa. no estoy recaudando nada más, que tengo un arenal ahí en Ancón, ¿de acuerdo? Y lo que quiero es reactivarlo. O sea, el señor Segura también se debe haber opuesto en el año 2000 a la ley de promoción agraria, Claro. que reactivó el agro dando un descuento importante del impuesto a la renta sobre 20 sobre 29,5.
arenales que no tenían Claro. y producían nada. Ahora, pero en el caso, y antes de ir al tema del agro, pues otro tema que ha tocado el señor Segura, hablando del caso de las zonas económicas especiales. Tiene que decir el MEF cómo contribuye al crecimiento económico, al empleo, cuando otorga una zona económica especial. Porque existe en Tacna, existe en Moquegua, existe en Hilo, existe en Paita. Y la Exacto. pregunta es: ¿qué han producido? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿no? Él también podría haber dicho, miren, en todos estos países, porque hay una cantidad de zonas francas y zonas libres y zonas offshore, hay una diversidad. En estas, por ejemplo, no se cobra nada. En estas, pasado tanto tiempo, se cobra 2.5, Y el 5, resultado 4. económico de ese intermedio está, Exacto. porque Segura ha sido más agudo, sabiendo que no tienen respuesta en el MEF, probablemente. Porque la experiencia internacional indica que no reditúa. Entonces ahí tendré que contestarle con lo que tú estás diciendo. Pero Acá lógico, reditúa. Pero eso hay que así es. contestar, pues. Solo, por ejemplo, una de las dos traders de minerales más grandes del mundo, Trafigura, tiene su sede en Uruguay. ¿Por qué? Porque es zona franca Claro. offshore. Y todas las operaciones financieras de Trafigura se mueven en ese contexto. Entonces, no es que no den, no es que no reditúen. Las que tenemos en el Perú no han redituado nada, Timón cambiado. salvo timón cambiado. Ahí sí estoy de acuerdo con el señor Segura en su crítica, pero esa no es, o sea, porque se han hecho las cosas mal, ya no se justifica hacer las cosas bien. Bueno, te dices, Timón cambió. Un día viajó en helicóptero a la selva. Y pues la verdad que funcionaba bien mal el helicóptero y me dijeron: no, este es timón cambia. No, no creo que hayan habido helicópteros de timón cambiado. Ahí yo creo que te estaban tomando el pelo, porque debes haber estado con una cara de asustado impresionante. Pero bueno, Pero mira, ahora en el tema del agro también, él ha dicho: no debe apoyar el MEF la ley Klimper 2.0, que es lo que pagan 20 y en vez de 29.5, Waldo Mendoza los convirtió en 29.5. Pero ahora se quiere en el Congreso volver al 20. Y yo diría, eso vale la pena para las nuevas inversiones, no para las antiguas. mira, cada nueva hectárea que me pongas en producción te Te doy doy ese 20, claro, tratamiento. pero no las que Y por tenían un 20 años. periodo de tiempo Claro. que sé que vas a sembrar ahí. No, voy a sembrar castañas. Bueno, te tengo que dar 15 años, pues por lo menos, porque el árbol de castañas le toma 15 años producir. O voy a sembrar olivos. Ya, si me traes olivos de tales características, hay un olivo que a los 7 años comienza a dar, pero si no es 12. Ahora que ha dicho Salardi que está de acuerdo con el Congreso, ¿por qué los gremios empresariales, empezando por el señor Bustamante, que preside CONFIEC, están en el agro? Entonces la pregunta es: si él se niega, como que eso sí es correcto lo que dice Segura, se le viene encima a los gremios empresariales que hoy día lo alaban. Es un tema complicado para él. Tema político completamente Claro. complejo, ¿no? Y, Pero y agregando los deportadores, trae la discusión drawback, que había dicho ahorita que no, y él ha dicho que sí. claro, Entonces, mantener el 3%. claro. Mantener el 3% del drawback, que evidentemente, llamémoslo como quieran, ¿ya? Pero eso es una compensación cambiaria. Claro. Ahora, en un país como el mío, que desde hace 10 años el tipo de cambio está estable e inclusive a la baja, con inflación acumulada de más de 2% por 10 años, evidentemente hemos perdido competitividad exportadora. Claro. Y entonces, para dar valor, apoyar sectores de valor agregado, yo veo perfectamente válido un 3% de droga. Mira, y finalmente lo que le han enrostrado es un tema bien complicado: el aumento de las Fuerzas Armadas y policiales. Ese es un tema álgido. Claro, que le he dicho, eso significa 4.000 millones de soles de perforación al año. Entonces le ha puesto la valla alta a Salardi, pero va a tener que responder. Yo creo que tiene que salir a confrontar con argumentos. Claro. Si tiene los argumentos, lo va a debilitar lo que está haciendo el Consejo Fiscal. No, parece que la idea es debilitarlo, ¿no? Claro. Por lo que yo he podido ver, es debilitarlo, ¿no? Ahora, el Consejo Fiscal no solamente es el señor
Segura, ¿no? No, bueno, ahí está Carolina Trivelli, creo que Morón todavía de la asociación de aseguradores está ahí, no sé quién más lo integra. Eso supongo que estas declaraciones del señor Segura son a título de No, la es institución como o acuerdo personal. Acuerdo del Consejo Fiscal. Acuerdo del Consejo Fiscal. Claro. Ok, mira, señor Salardi, ahí tiene un grupito que usted sería bueno que usted salga. Tiene que contrapesar con otro grupito de especialistas, esa es la mejor manera. Claro, y debe tenerlas ahí en el MEF, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá. Sí, yo supongo que porque sí. es un tema complicado. Bueno. Le está diciendo tu promesa del 2.2 de déficit fiscal de año no lo vas a cumplir por todo esto, le está diciendo el Consejo Fiscal. Pero bueno, seguiremos hablando la próxima semana. Seguimos la próxima semana. Hay mucho por seguir, o sea, nos está tocando estar pegados a toda la información internacional que está cada día más compleja, pero aquí hacemos el mejor de los esfuerzos para siempre estar con ustedes y siempre proponiendo algunas soluciones para nuestro querido Perú. César, que la pases bien. Hasta la próxima semana, Guido. Hasta la próxima semana, amigos. Chao.